Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en Coloquio Cultural y por fin, señores, ayer, el viernes, el jueves uno, sí, el jueves, dos hechos importantes. Primero, la justicia terminó por fin con el caso Antipulpo. Hubo una 5 o 6 sentencias dictadas ya de sentencia, incluyendo a los hermanos del expresidente Danilo Medina. Y hubo unos 12 o 13 personas del expediente que fueron descargadas, aunque algunos habían cumplido hasta 4 años de cárcel. La gente y la justicia a veces, los jueces, te descargan de una acusación y tú, bueno, me descargaron, pero yo duré 4 años preso. A veces lo que ocurre no es que tú eras inocente totalmente, no. Lo que pasa es que como ya tú cumpliste 4 años y quizás el juez entiende que tu participación fue leve y que merecía una condena de 2 o 3 años y ya tú hiciste 4 años de prisión, pues dice, bueno, pues vamos a descargarlo. En algunos casos dicen que te condenan a misión, a pena cumplida, y en otros casos, cuando el tribunal te quiere ayudar más, entonces lo que hace es te descarga. Pero te descarga porque ya tú hiciste 4 años en la cárcel. Y otras veces es inocente. En este caso yo no creo en la inocencia de todo el que estuvo ahí. Lo que sí yo creo, hubo participación de protagonismo, como lo asumió la familia Medina, y en otro episodio hubo participación ligera o participación que no fueron tan comprometedoras y que esa gente se dejó en libertad. Esa es una. La otra es que por fin inauguraron la circunvalación de Baní. La circunvalación de Baní era una obra reclamada de hace unos 20 años. Hace 20 años se comenzó a pensar y a hablar y a discutir de ese proyecto y a reclamar sobre ese proyecto. Ahora, ¿qué ha ido o qué adelantó eso? Mucha gente no lo ha relacionado, pero eso sí está relacionado. El plan de desarrollo de Bahía de las Águilas está íntimamente relacionado con la circunvalación de Baní. ¿Por qué? Porque si usted se va en transporte, y lo mismo está pasando, señores, y eso se va a ver también ahora cuando termine aquí el trébol de la 27 con Luperón. Olvídese de la circunvalación de Baní y ponga la 27 un Luperón como estaba y coja para Pedernales. Usted va a durar 6 horas. Solamente saliendo de aquí del centro de la ciudad, usted va a durar como 40 minutos, saliendo de ahí nada más de ese trébol, de la 27 con Luperón. Eso va a estar resuelto ya a final de año. Va a estar resuelto a final de año. Pero la circunvalación de Baní te va a ahorrar 1 hora, más algunos 40 minutos estamos aquí. O sea, al ritmo que vamos, ya tenemos a Pedernales, en vez de a 6 horas, ya la tenemos a 4 horas de la capital. Así es. Y mucha gente no ha relacionado esos proyectos, pero esos proyectos terminan beneficiando el desarrollo de Pedernales como zona turística. Y más importante, señores, también para el comercio. Por ejemplo, esa producción de Barahona y de San Juan de la Maguana va a estar 1 hora menos, se van a ahorrar 1 hora menos en transporte, en combustible y en transportación de esos productos para llevarlo a los mercados de la capital. Ya, va a redundar en beneficio de los productores de esa zona. Porque si antes usted tenía que pagarle
20,000 pesos a un camión para traer una carga aquí a la capital, era una carga de San Juan o de Barahona, era una carga de 3 horas, de más de 3 horas, pues ahora esa carga se va a hacer en 2 horas y media. Entonces, usted tendrá, por supuesto, que pagar menos, porque habrá menos kilometraje, menos combustible, y sus beneficios serían mayores. Poco o mucho, pero va a ganar más los productores de esa zona del sur. Además, el sur, eso podría contribuir a desarrollar algunas áreas. El sur del país siempre ha sido la zona más deprimida, pero ha sido como resultado de eso. En el sur nunca han disfrutado de buenas carreteras, nunca han disfrutado de desarrollo de una industria turística. Fíjate, ni siquiera inventaron con un aeropuerto y entonces no había cómo conectar el aeropuerto con nada. Ahora por lo menos lo van a ampliar. Y creo que podrá venir. Va a haber otro aeropuerto también, el de allá, el de Oviedo. El aeropuerto, era un aeropuerto doméstico que estaba ahí en Pedernales y que ahora se va a convertir en un aeropuerto internacional, el de Oviedo. Entonces, Pedernales va a estar en medio ya de 2 aeropuertos. El de Barahona lo están ampliando y el aeropuerto de Oviedo será un aeropuerto internacional. O sea, el sur va a cambiar cuando tenga 2 aeropuertos porque, por ejemplo, el que venga de cualquier parte del mundo, si hay conexiones, y es de Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Oviedo, esa zona de ahí, no tendrá que venir al aeropuerto como muchas veces tienen que venir al aeropuerto de Santiago o al aeropuerto de la capital, sino que tendrán sus propios aeropuertos, pero además todavía sean vuelos, no sean vuelos internacionales, que no sean vuelos que no tengan ese gran flujo de pasajeros, pues las líneas aéreas, pues se desarrollará una industria de vuelos internos. O sea, que tú puedas venir de Europa, por ejemplo, a las Américas, y ahí tomar un pequeño avión que te lleve a Oviedo o que te lleve a Barahona. O sea, todo eso va a contribuir con el desarrollo del sur, que es la zona más deprimida que tiene el país. Y que ojalá, señores, ojalá, que todos estos proyectos que están en carpeta, todos estos proyectos que está desarrollando el presidente Abinader, ojalá que cuando el presidente Abinader entregue el poder en el 2028, se le dé continuidad. Aquí es uno de los problemas fundamentales, señores, es que los partidos políticos tienen agendas particulares, no hay una agenda de nación. Y miren el problema que tenemos en el sistema educativo. Yo en este programa siempre he defendido en materia educativa a la gestión de Danilo Medina. Siempre. Yo he dicho aquí nadie ha construido más aulas ni más escuelas que Danilo Medina. Ah, pero ¿qué pasa? Se va Danilo y entonces se produce un descuido en esa área. O sea, si se hubiesen continuado los programas de construcción de aulas, hoy no tuviéramos el déficit de aulas que tenemos. No lo tuviéramos. Porque fuera un plan de Estado, pero no hay un plan de Estado. Y fíjese que Abinader llega al poder y se enfoca en el desarrollo del turismo. Y aunque educación sigue teniendo un presupuesto envidiable, pero como que se produce un descuido ahí. Se produce un descuido. Y Abinader ha tenido 3 ministros, pero el primer ministro Fulcar se dedicó a política. Alguien le metió en la cabeza que él debía aprovechar esos recursos, él debía aprovechar ese escenario del Ministerio de Educación para convertirse en un potencial candidato presidencial. Le metieron eso en la cabeza al pobre, se lo creyó y terminó muerto a chepa. Porque llegó un momento, lo destituyeron y entonces entró en un proceso depresivo que tuvo que ir a tratarse de una gastritis de Estados Unidos. O sea, porque le metieron en la cabeza cosas que no es. Luego trajeron, el ministro que lo sustituye es un hombre sumamente honesto para nosotros,
Pero ¿qué pasa, Hernández? ¿Qué pasa con Hernández? Hernández se dedica más a la parte administrativa de educación. O sea, a resolver el desorden que había dejado Fulcar. Y entonces ahí se le fue el tiempo y también descuidó el problema de la construcción de las aulas. Ahora tenemos el problema ahí. Pero, ahora, ¿qué pasa con eso, señores? ¿Qué pasa con esto? Y ahí sí yo quiero que la sociedad y ustedes que están viendo este programa, pónganse a pensar. El problema fundamental de la educación no es el espacio, no es el espacio físico, no es el aula. Aquí hay un problema más grave y es el problema de la calidad. Tú puedes tener un aula climatizada, con aire acondicionado, con pupitres de primera calidad, con tecnología de punta, con proyectores, con internet. Pero si el profesor que está ahí no sirve, no tiene vocación, no tiene formación, no tiene interés, entonces toda esa inversión no sirve para nada. Un buen profesor, hasta debajo de un árbol, enseña. El estudiante aprende. No estoy poniendo los dos extremos. No estoy justificando el mal estado de las escuelas. Las escuelas deben tener una estructura física adecuada para que el niño se sienta en un ambiente de aprendizaje. Pero del otro lado, tiene que haber el interés del educador de que esos muchachos aprendan. Por eso es que yo siempre critico las acciones del ADP. Porque el ADP viene y te denuncia, dice yo, ¿cuántas escuelas no sirven? Que esta escuela no tiene nada. Pero espérate, vamos a revisarte por dentro. ¿Y dónde está el problema fundamental del ADP? Debe ser la calidad. ¿Y cuál es la calidad del maestro? Del maestro ustedes representan, ustedes orientan. No existe, señores, esa calidad. Entonces, una de las partes fundamentales de educación debe ser enfocarse la ADP en la formación del maestro. Nunca vi nada en los medios de comunicación durante el periodo de vacaciones, la ADP insistiendo en que los maestros se actualicen o en formar o en presionar a la educación. En vez de presionar a la educación para que le aumente el salario, presionar a la educación para que educación establezca un plan de reforzamiento pedagógico a los maestros para que los muchachos aprendan. Se puede gastar lo que se gaste del PIB en educación y no va a servir para nada si no existe el interés del maestro de educar, de enseñar. Y otra parte tenemos también, que eso no se puede ocultar, es el problema de los hogares. Es el problema de los hogares también. Porque la educación es como un triángulo que tiene que ver el Estado con las estructuras físicas, con el pago de los maestros. Tiene que ver el maestro con su vocación, su interés, pero también el hogar tiene que contribuir en lo que es la educación cívica del muchacho, en lo que son los modales. Los muchachos llegan a la escuela sin modales, no saludan, no piden permiso, no dicen gracias. Se le olvidó la palabra mágica, por favor. Y usted quiere ver eso. Siéntese en una acera cerca de una escuela y usted verá, van a pasar 200 carajitos de eso y ninguno va a decir permiso, ni por favor, ni gracias. Hágalo a redes y hágalo como ejercicio para que usted vea. Y eso se debe enseñarse en la casa, en el hogar, que tampoco los padres están haciendo el trabajo. Aquí, por desgracia, para este país y para muchos países pobres, por desgracia, llegó el desarrollo tecnológico.
Aquí usted ve las madres que se pasan 8 horas chateando con un celular. Chateando, y los padres chateando en un lado y la madre en otro, y el muchacho, el carajito haciendo lo que le da la gana. Pero esa es la sociedad que tenemos. Pero sabemos dónde están las debilidades, y esas debilidades pueden tratarse si hay interés en la familia, interés en el Estado e interés en los maestros del ADP. Vamos a una pausa, amigos, y retornamos en breve.